Listo. Entonces, vamos a empezar, hermano. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, pues, en esta parte que es bien importante, y que el Señor nos ayude a entender, porque estamos en lo que es Apocalipsis capítulo 7 al 20. A mí me toca del versículo 17 al 20, ¿verdad? Y básicamente está hablando de nuestro Cristo asombroso, ¿no? De nuestro asombroso Señor. Y ya hemos visto el preludio, la escena de la visión de Jesucristo, del Cristo glorificado, y cómo Él está en medio de 7 candeleros y en su mano derecha tiene las 7 estrellas, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más acerca de su significado. Luego vamos a ver la descripción de Juan de Cristo glorioso. Bueno, eso lo vieron ustedes ya cuando tiene los cabellos blancos, los ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido y todo su significado, ¿no? Y vamos a ver entonces cómo reaccionó Juan ante esta asombrosa descripción del Señor. Padre Celestial, gracias por este día, por la bendición de tu palabra, Señor. Y gracias porque el Apocalipsis no es más que historia dada por adelantado, Señor. Padre, gracias por la bendición de nosotros ver el cumplimiento de las profecías, Señor, y literalmente cómo Jesucristo parece manifestado aquí en el libro Apocalipsis y nos dice claramente que cuando Él venga por segunda vez a la iglesia, con la iglesia a la tierra, todo ojo le verá. Entonces, Señor, te pido que tú me ayudes a entender esta sección. Ayúdanos con el poder de tu espíritu y como dice tu palabra a las 7 iglesias, que lo que el espíritu diga a la iglesia, que cada uno tenga sus oídos a lo que el espíritu dice a las iglesias. Te pido que tú bendiga este estudio en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver entonces lo que es en la primera sección que vamos a estar viendo hoy. Va a ser de Apocalipsis capítulo 1, el 17 al 18, nuestro asombroso Señor. Y después vamos a ver lo que es Apocalipsis 1, el 19 al 20, y cómo Juan es ordenado a escribir el libro. Y eso es bien importante para que nosotros podamos saber cómo entonces entender el bosquejo del libro Apocalipsis para poder nosotros también entender cómo es su estudio. Y eso es vital para nosotros poder crecer espiritualmente y poder entender y dar una buena interpretación de su libro. Entonces vamos a ver nuestro asombroso Señor y vamos a leer un poco el contexto porque es importante que veamos cómo él reaccionó ante lo que él estuvo viendo, ¿verdad? Am, y dice la palabra de Dios, leámoslo desde el versículo 12 y lo vamos a leer hasta el versículo 18. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgante como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y claro, después vamos a ver qué le dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los candeleros que has visto son los 7 iglesias. Entonces vamos a ver esta parte cuando dicen el 17 y el 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Entonces vamos a ver que nuestro asombroso Señor es visto entonces en esta visión. ¿Por quién? Por Juan en la isla de Pasmos. Apocalipsis 1:17a y nos dice claramente allí, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es bien interesante nosotros ver esto, porque esto también lo ve uno que pasó en Daniel capítulo 10, cuando él tuvo una visión durante
durante el tercer año de Ciro, rey de Persia. Y vemos claramente que en esa visión Daniel también junto al río, junto a un río, ve una visión del Cristo glorificado. Y lo mismo le pasa a él. Y entonces él también desfallece en ese momento y sin tener ya más fuerzas, él cae a tierra y pone su rostro en tierra. Y la misma descripción que tiene aquí el libro de Apocalipsis, cuando Juan entonces ve al Señor y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. En esta visión, Juan cayó como un hombre muerto cuando vio el aspecto asombroso del Señor Jesucristo. Pues imagínense, él lo había visto en el monte de la transfiguración junto con los otros discípulos, ¿verdad? Y vio que su rostro se transfiguró y también su rostro brillaba como el sol, tal cual como muestra aquí, ¿verdad? Pero era el cuerpo de Cristo cuando estuvo en la tierra, estaba Jesús manifestando su gloria por venir, ¿verdad? Junto con Elías y Moisés, uno a un lado y al otro. Pero aquí lo vemos en el fulgor de su gloria. Aquí lo vemos al Señor envuelto, mejor dicho, en majestad. Y entonces él cae como muerto, así como también en Isaías capítulo 6, cuando Isaías ve el trono de gloria y las faldas del Señor, ¿verdad? Que cubrían todo su templo, ¿verdad? Y cómo él se sintió como hombre muerto delante de Dios, ¿verdad? Lo mismo le ocurrió aquí a Juan ante esta visión. Bien interesante. En Apocalipsis 1:17b nos dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temáis. Y este es algo súper misericordioso de Dios. Mostrar que aunque él estaba perplejo viendo esto y temeroso y cayó a tierra, el Señor pone su diestra sobre el apóstol Juan y le dice, no temas, no temas. Esta frase, no temas, es muy peculiar cuando los discípulos estaban en el Evangelio de Juan, cuando estaban en la barca, cuando el Señor calmó las aguas, cuando resucitó entre los muertos. Entonces vemos claramente que el Señor cuando dice no temas, le está diciendo que Él es el mismo, ¿verdad? Y este es el punto que Él va a hacer aquí, ¿verdad? Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Jesús personalmente consoló a Juan colocando su mano derecha sobre él y diciendo, no temas. Este temible Señor, mostrado en asombrosa majestad, se detuvo para mostrar tierna misericordia a su siervo débil. Recordémonos que él aquí está mirando una visión del Cristo glorificado en el esplendor de su gloria y de su santidad. Y él se veía prácticamente como nada, ¿verdad? Porque en su debilidad y al ver esa exposición de la gloria de Dios, él quedó como débil, ¿cierto? Y vemos claramente que está la sabiduría de lo alto que habla Santiago. En Santiago 3:17 nos dice la palabra, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, y luego nos dice, llena de misericordia y de frutos sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, vemos claramente aquí que la manifestación de Cristo glorificado y poniendo su diestra, mano derecha sobre el apóstol Juan, era para darle ánimo y para mostrarle su misericordia, ¿verdad? Que era por su misericordia que él podía ver esta majestuosidad de su rey en el cielo, el Señor Jesucristo. Juan 1:17c al 18a nos dice, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo claramente expresó quién es Él. Sin duda, estas declaraciones demuestran su deidad y su igualdad con Dios el Padre, ¿verdad? Que Él es igual a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo. Así tal cual como Él manifestó también su gloria en el río Jordán cuando fue bautizado, ¿verdad? Vemos que la Trinidad habló allí, ¿no? Usted ve el Padre del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. El Espíritu Santo bajando a manera de paloma para identificar a Jesús, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y también el mismo Hijo de Dios allí, ¿verdad? Y una voz que clamaba del cielo, este es mi Hijo amado
en el cual tengo complacencia. Aquí entonces está Juan viéndolo al Señor claramente y se le identifica como aquel que vive por los siglos de los siglos. Ah, en Colosenses 1, de 15 al 18, nos habla muy bien de que Jesucristo, que Él es la imagen del Dios invisible, nos dice, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces aquí se le muestra como el Cristo glorificado, aquel que fue el creador y por medio del cual se hicieron todas las cosas, ¿cierto? Como nos dice también en Juan capítulo 1, vamos ahí por favor, en Juan capítulo 1, en los 3 primeros versículos, mire lo que dice la palabra de Dios, claramente nos dice así, en el Evangelio de San Juan capítulo 1, dice, Juan capítulo 1, nos dice, en el principio era el verbo, hablando de Cristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, o sea, antes de la creación de todas las cosas. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Y nos dice allí en el versículo 4, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, este es el mismo Jesucristo glorificado que estaba mirando Juan en el esplendor de su gloria. Apocalipsis 1:17c, nos dice allí, yo soy el primero y el último, ¿verdad? Primero él declaró, yo soy el primero y el último. Se le manifiesta entonces como el alfa y el omega, el principio y el fin. La primera letra del alfabeto griego y la última, ¿verdad? Mostrando su carácter eterno. En Isaías 41:4, 44:6 y 48:12, Dios es identificado con este mismo título al profeta Isaías. Por lo menos, si leemos en Isaías 41:4, nos dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero y yo mismo, con los postreros, dice Isaías 41:4. En el 44:6 nos dice, así Jehová, rey de Israel y su redentor. Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En Isaías 48:12 también nos dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Entonces vemos ahí el carácter del Mesías, colocándose entonces como deidad, mostrando claramente su poder como deidad, como el que era, el que es y el que ha de venir. En Apocalipsis 2:8, a la iglesia en Esmirna, Cristo se refiere a sí mismo usando este título. Dice, y escribe el ángel a la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Y esto se lo dice a la iglesia en Esmirna porque muestra entonces su carácter eterno y muestra entonces que él en esta declaración los está animando porque es una iglesia que va a ser perseguida y como vamos a ver claramente cuando él escribió esto, habló de que era una iglesia perseguida y una iglesia que no tenía ninguna queja contra ella, igualmente con la iglesia de Filadelfia. De las demás sí tenían quejas, ¿verdad? Y muestra claramente que ese aparece como el primero y el postero, el que estuvo muerto y que estuvo vivo, porque era posible que muchos de ellos iban a ser martirizados por causa de la persecución que había en ese tiempo, ¿verdad? Y anima a la iglesia de hoy de igual manera. Entonces muestra que el Cristo glorificado es entonces nuestro destino, ¿verdad? El destino de la iglesia. Apocalipsis 1:18a nos dice, y el que vivo. Entonces, luego se llamó a sí mismo y el que vivo. Le dice claramente, ¿verdad? Allí, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y puso la diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Y el que vivo. Y ese es lo bueno, ¿no? Que nosotros adoramos a un Dios vivo, tal cual como le dijo Jesús a la samaritana, que la hora vendrá en que los verdaderos adoradores adorarán
a Dios en espíritu y en verdad, al Dios vivo, ¿verdad? También el libro de Hebreos nos habla una y otra vez que tenemos a un Dios vivo, ¿verdad? Y es un Dios vivo que realmente nosotros no debemos desechar por ninguna clase ni ritual religioso, porque tenemos una relación personal con aquel que venció la muerte por nuestros pecados, se levantó entre los muertos y cuando nosotros pusimos nuestra fe o confianza en la obra consumada de Cristo únicamente, con Él como Señor muriendo en nuestro lugar, entonces tenemos nosotros la vida eterna como una posesión presente y tenemos comunión con el Dios vivo, ¿verdad? Y por eso es importante que nosotros no nos alejemos del Dios vivo, siguiendo doctrinas falsas, siguiendo como los hebreos que estaban siendo tentados a volver al ritual del pasado de judaico, ¿verdad? O religioso, porque tenemos una relación viva con el Dios del cielo. Ah, vemos eso claramente, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios es llamado el Dios vivo. Y eso lo vemos en el salmista, cuando en el Salmo 42:2 nos dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Y mire que también dice el Salmo 84:2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón, mi carne cantan al Dios vivo. Entonces nosotros estamos adorando a un Dios en espíritu y en verdad, que nos rescató de la pena del pecado, que nos está rescatando del poder del pecado y que en el futuro nos va a rescatar entonces de la ira venidera o del día del Señor, ¿verdad? Por medio del arrebatamiento de la iglesia. Tenemos un Dios poderoso y aquí se le muestra que este Cristo glorificado es el Dios vivo, aquel que venció la maldición de la muerte y el pecado, ¿verdad? Vamos un momentico, por favor, a 1 Corintios capítulo 15 para que veamos nosotros a qué nos estamos refiriendo con el Cristo vivo, ¿verdad? Sabemos que la muerte entró a través de un solo hombre, hablando de Adán, pero la resurrección de entre los muertos y la glorificación vinieron a través del postrer Adán, que es el Señor Jesucristo. Y miren lo que dice en Apocalipsis 15, ¿verdad? Cuando nos habla la descripción del arrebatamiento de la iglesia en el versículo 51 al 54, pero luego en el versículo 55, en el versículo 54 y 55 nos dice Pablo así, en 1 Corintios 15, 54, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, hablando entonces del arrebatamiento, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Sabemos que la maldición del pecado es la muerte y va a ser sorbida en victoria porque nuestro Cristo, el Dios vivo, resucitó entre los muertos. Y luego dice 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto nos anima a nosotros porque el versículo 58 nos dice, 1 Corintios 15, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estamos sirviendo a un Cristo vivo. Juan aún allí en la isla de Pasmos, ¿verdad? Estaba básicamente aislado, estaba prácticamente como encarcelado en medio de una isla. ¿Y qué pasa? El Señor se le manifiesta con gran ánimo, diciéndole que Él es el que está vivo, ¿verdad? Él es el que vive y Él es el que derrotó la muerte y el pecado por nosotros. Maravilloso Señor. Claramente Cristo se identificó a sí mismo como Dios cuando dijo que Él era el que vive. Y esto nos da la esperanza a nosotros, hermanos, de saber que nosotros vamos a ver a nuestros seres queridos cuando mueran, ¿verdad? Primera Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18, nos habla de que nosotros no debemos de entristecernos como aquellos que no tienen esperanza, ¿verdad? Yo tengo una tía que se la llevó el coronavirus prácticamente, ¿verdad? Pero yo sé dónde está en el cielo y sé que le vamos a ver una vez más. ¿Por qué? Porque nuestro Cristo vive. Y ustedes también, hermanos, tienen un ser querido que ya murió en Cristo. Esta separación momentánea no es nada comparado con la gloria que ha de venir. Y esta gloria la está manifestando claramente aquí el Señor Jesucristo en esta visión aquí a su apóstol Juan, ¿verdad? Entonces, claramente Cristo se identificó a sí mismo como Dios cuando dijo que Él era el que vive. Tiempo presente. Apocalipsis 1:18b.
Y nos dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor Jesucristo describió su victoria sobre la muerte, tal cual como lo estuve leyendo en estos versículos de 1 Corintios capítulo 15. Y usted lo puede leer desde 50 al 58 y usted se da cuenta cómo el Señor venció la barrera del pecado y la muerte por nosotros, para darnos ciertísima esperanza, ¿verdad? La vida eterna. Entonces vemos claramente que también Primera de Pedro 3:18 nos dice lo siguiente, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, en perfecta sustitución para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, ahí en la cruz, pero vivificado en espíritu, porque era imposible que el autor de la vida fuera retenido. ¿Por quién? Por la muerte misma, ¿verdad? Y por eso Jesucristo fue levantado entre los muertos. Apocalipsis 1:18b, claro que nos dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aquí explicó el hecho de que una vez quedó muerto, estando separado del Padre a causa de nuestros pecados, pero que luego infinitamente quedó vivo mediante la resurrección de entre los muertos. Y eso es bien importante que nosotros sepamos, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que dejó la tumba vacía y resucitó en poder y gloria. Eso es lo que nos hace distinto el cristianismo bíblico de cualquier otra religión falsa, ¿verdad? Que el autor de la vida vino, se hizo hombre, simpatizó con nuestras necesidades, con nuestros sufrimientos, aún hasta la muerte y muerte de cruz, y se levantó entre los muertos y nos da la seguridad de la vida eterna. Ninguna otra religión proclama entonces dicha salvación. Por eso Jesús dice con toda autoridad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cierto? Y si hay alguno de ustedes que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, la única manera que usted pueda saber con certeza que tiene el perdón de pecados y la vida eterna como un regalo gratuito, ahorita, aquí y ahora, una relación con el Dios vivo, es creyendo personalmente que Cristo murió por sus pecados conforme a las escrituras, el Evangelio, y que se levantó entre los muertos conforme a las escrituras. La palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Él no será avergonzado, todo aquel que cree en Él tiene el perdón de pecados y la vida eterna como una posesión presente. Apocalipsis 1:18c, y mire lo que dice aquí, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y nos dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor Jesús dijo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y lo demostró por medio de la resurrección de entre los muertos. Él tiene las llaves de la segunda muerte, ¿cierto? Todo aquel que cree en Cristo ya no muere eternamente. Ha pasado de qué? De muerte espiritual a vida espiritual, aún estando en cuerpo vivo, ¿verdad? Pero sabemos que a un día también va a tener cuerpo glorificado y estaremos con él en su misma presencia. Se puede distinguir entre la muerte y el Hades al entender que la muerte es el estado y el Hades el lugar. Sabemos que la muerte entró en el jardín del Edén debido a que el hombre desobedeció el mandato de Dios, que podían comer de cualquier árbol del huerto del Edén, ¿verdad? Excepto de uno. ¿Y qué pasó? Ellos creyeron la mentira y por ahí entró la muerte. Entonces la muerte es el estado de separación espiritual entre un Dios santo, justo y perfecto de nosotros que ya entonces adquirimos una naturaleza pecaminosa y estamos separados o muertos espiritualmente delante de Él, ¿cierto? Y el Hades era el lugar de los muertos, en donde iban los muertos, ¿verdad? Y vemos después que el Hades, claro, obviamente, en algunos lugares de la Biblia es simbolizado o es equivalente al lugar de los muertos, pero también al infierno mismo, ¿verdad? Cuando vemos en Lucas capítulo 16, cuando habla de Lázaro que está consolado en el paraíso, ¿verdad? Y que está entonces en el Hades, el hombre rico, sufriendo en su alma los tormentos del infierno. Él es el guardia de la puerta entre la vida y la muerte, es Cristo. Él es el dueño y llave que separa a los dos. Nadie va a vivir eternamente sin que Él abra el camino. En primera de Juan 5:12 nos dice, el que tiene al Hijo o ha creído en Él, tiene la vida, hablando de la vida eterna y la seguridad de su destino aquí en el presente. Mas el que no tiene al Hijo de Dios o no ha creído en Él, no tiene la vida. ¿Sí? Al contrario, la ira de Dios está sobre Él. También nos lo dice en Juan capítulo 3, ¿verdad?
Es indispensable que las personas crean en el Señor Jesucristo para poder ser salvos. Ninguna obra que nosotros hagamos puede remediar el problema del pecado porque viene una naturaleza pecaminosa. En pecado me concibió mi madre, dice el mismo salmista David, ¿verdad? Entonces, teníamos que tener a alguien que pudiera sustituir perfectamente por nosotros, desde el vientre materno, porque nacemos pecadores, hasta su muerte y resurrección, que era Jesucristo. Nació sin relación al pecado para poder sustituir perfectamente como el postrer Adán, siendo tentado en todo, pero triunfando sobre todo, ¿verdad? Para que pueda entonces él ser el Señor y Redentor de nuestras almas. Y así lo hizo, ¿no? Claramente por medio de la resurrección de entre los muertos. Ahora que hemos visto entonces, hermanos, a nuestro asombroso Señor y cómo reaccionó Juan, ahora entonces en Apocalipsis 1, el 19 al 20, vemos que Juan es ordenado a escribir. Juan primero recibió una información valiosa y vamos a ver que aquí exactamente es cuando el Señor le ordena a escribir todo lo que ha visto hasta el capítulo 1, hasta este versículo que hemos visto, hasta el versículo 18, y, y cómo escribirlo de una manera, toda la visión del Apocalipsis hasta el último capítulo de la Biblia, capítulo 22. Y esto nos va a servir a nosotros para entender cómo entender el libro Apocalipsis, cómo leerlo, cómo entenderlo, qué cosas han sucedido, qué otras cosas están sucediendo y qué cosas sucederán en el futuro. Es bien importante. Entonces, fue ordenado a escribir. Juan primero recibió una información valiosa. Veamos en Apocalipsis 1:19, nos dice así: escribe las Están cosas tocando. que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Bien importante este versículo porque nos dan el bosquejo del libro de Apocalipsis y cómo él tenía que colocar las cosas que él estaba presenciando, ¿verdad? Cristo le dio a Juan el bosquejo divino o esquema para el libro de Apocalipsis. Bien importante. Apocalipsis 1, acordémonos, escribe las cosas que has visto. Apocalipsis 1 nos habla entonces del aspecto pasado de la visión que Jesús le estaba mostrando, el Cristo glorificado. Le dice, escribe las cosas que has visto. Hasta este momento Juan ya había visto la visión gloriosa y asombrosa del Señor exaltado. Por lo tanto, el Señor le dijo que escribiera lo que había visto. Juan ya lo hizo en el capítulo 1, ¿verdad? Lo hizo en el capítulo 1. El capítulo 1 exactamente nos describe las cosas que él había visto, la visión del Cristo glorificado. Cuando él estaba ahí en el día del Señor, mostraba muy bien cómo el Señor se le apareció y toda esta descripción que estábamos viendo, ¿verdad? Y el Cristo glorificado. Vimos la escena y la visión de Juan de Cristo glorificado. Eso era lo que él tenía que escribir. Entonces, esas son las cosas que él había escrito y las tenemos en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 20, ¿verdad? Escribe las cosas que has visto. Entonces, vemos claramente um, que hasta este momento Juan ya había visto la visión gloriosa y asombrosa del Señor exaltado. Por lo tanto, el Señor le dijo que escribiera lo que había visto. Juan también le dijo, ahí el Señor le dice, escribe las cosas que son, en el versículo 19b. Primero le dice, escribe las cosas que has visto, y luego las cosas que son. Escribe las cosas que son. Entonces, Cristo le iba a mostrar a Juan algunas cosas que actualmente estaban ocurriendo en su tiempo, ¿sí? Y también nos dice que estas las encontramos, estas reveladas, las encontramos en el capítulo 2 y 3, el mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Son las cosas presentes. La situación de las iglesias en Asia Menor, las 7 iglesias en Asia Menor. Eran 7 iglesias que ya estaban establecidas en Asia Menor, sobre las cuales Él les manda con los mensajeros, le manda las cartas a cada una de estas iglesias para exhortarlas, pero también para motivarlas, ¿verdad? Y vemos claramente que entonces esto es las cosas que son, quiere decir las cosas presentes, la iglesia sobre la tierra. 7 iglesias en donde el Señor le muestra claramente a Juan, ¿verdad? Esta descripción. Y luego vemos Apocalipsis 4 al 22. Entonces, si Apocalipsis 2 y 3 son las cosas que son la iglesia en la tierra, ¿verdad? Representada en las 7 iglesias simultáneas
que estaban en ese tiempo en Asia Menor, y también simbolizando toda la edad de la iglesia, desde el primer siglo hasta el día del arrebatamiento. Todas esas son las cosas presentes. Ahora, en Apocalipsis capítulo 4 al 22 nos muestra claramente las cosas futuras. Dice, y escribe las que han de ser después de estas. ¿De cuál estas? De la edad de la iglesia, de acuerdo a su contexto. En los capítulos 4 hasta el 22 encontramos una larga revelación concerniente a las cosas aún por venir. Capítulo 4 y 5 vemos una visión en el cielo en donde ya Juan ve al Señor, ya no como se vio en la visión aquí del capítulo 1, ¿verdad? Que era el Señor estando con los 7 candeleros, con su iglesia, ¿verdad? Y con los 7 estrellas sobre su mano, sino que ahora la visión es que el Cristo ya no estaba en medio de su iglesia, sino que ya está en el cielo, en el trono del cielo. Y eso abarca de capítulo 4 al capítulo 22, el resto del libro de Apocalipsis. Y nos habla entonces toda la descripción del capítulo 4 hasta el capítulo 19 y nos muestra que la iglesia aparece en el cielo, representada por los 24 ancianos en el cielo. ¿Sí? Y vemos que ya no hay descripción de la iglesia en la tierra desde el capítulo 4 al capítulo 19. Y en el capítulo 19 es cuando vemos a la iglesia vestida con un vestido de lino fino y resplandeciente para las bodas del Cordero, ya habiendo pasado el tribunal de Cristo en el cielo, volviendo a la tierra en caballos blancos. Estamos viniendo nosotros en simbolismo con el Señor Jesucristo a la tierra para combatir contra los ejércitos del anticristo al final de la tribulación mundial. Y luego poner la edad milenial, que ello ya sería parte de Apocalipsis capítulo 19 y 20, ¿verdad? Y luego tenemos el milenio, capítulo 20, y luego tenemos capítulo 21 y 22, tenemos el estado eterno. Todo eso entonces son las cosas que debe escribir después de estas, las cosas futuras. En los capítulos 4 hasta el 22 encontramos una larga revelación concerniente a las cosas aún por venir. Bien importante que nosotros entendamos eso, hermanos. Entonces veamos Apocalipsis 1:20a en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, puesto que Cristo le había pedido escribir a Juan. Juan sintió la necesidad de aclarar algunas de las cosas que había visto. Al igual que nosotros, Juan no habría estado seguro del significado de algunas cosas que él vio. Acordémonos que anteriormente le mostró en el versículo 16, ¿verdad? La descripción del Mesías en el 1:16 nos decía, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como del sol que resplandecía en su fuerza, ¿verdad? Entonces nos muestra muy claramente que también en el versículo 13 que él está en medio de 7 candeleros. Entonces lo que es el versículo 20 explica claramente lo que simbolizan estos 7 candeleros sobre el cual estaba Jesús en medio de ellos, en medio de su iglesia, y también muestra qué simbolizaban las 7 estrellas. ¿Sí? Entonces dice allí, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, clarito, literalmente la misma Biblia se interpreta a sí mismo. Son los 7 ángeles a las 7 iglesias, ¿verdad? Puesto que Cristo le había pedido escribir, Juan sintió la necesidad de aclarar alguna de las cosas que había visto. Al igual que nosotros, Juan no sabría cómo interpretarlas, pero Jesús se le está diciendo claramente. Hay varios usos para la palabra estrella en la escritura, así que se requiere una observación cuidadosa para discernir cuál significado está implicado, ¿verdad? La misma escritura se interpreta con la misma escritura. Por eso utilizamos el método gramático, histórico, literal de las escrituras para interpretar bien la palabra de Dios. Utilizamos profecías del Antiguo Testamento, utilizamos entonces la revelación que está escrita en la palabra de Dios para que ella misma se interprete. Génesis 1, del 16 al 18 nos da la primera interpretación de las estrellas. Las estrellas se refieren a las luces celestiales que han jugado un papel importante desde que Dios inicialmente las puso en el cielo nocturno. Juntamente con el sol y la luna, las estrellas contribuyen de las siguientes maneras.
El sol, la luna y las estrellas contribuyen en alumbrar nuestro mundo, para alumbrar sobre la tierra, como nos dice Génesis. Vamos allí un momentico, allí donde dice Génesis capítulo 1, el 16 al 18. Nos da el propósito por el cual Dios hizo las estrellas. Sí, sí. Génesis capítulo 1, del 16 al 18 nos dice así. E hizo Dios a las dos lumbreras, la lumbrera mayor hablando del sol para que enseñorase el día y la lumbrera menor para que enseñorase la noche, hablando de la luna. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de para alumbrar sobre la tierra. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Entonces vemos claramente que Dios hizo esto, ¿verdad? Durante los primeros 7 días del Génesis, y vemos que esto creo que fue en el día cuarto que hizo esto. Entonces las estrellas se refieren a las luces celestiales que han jugado un papel importante desde el inicio de la creación. Dios las puso en el cielo para dar luz durante la noche, y el sol y la luna, las estrellas contribuyeron de una manera importante, ¿verdad? Génesis 1:16, vemos claramente entonces que Dios las creó. El sol, la luna y las estrellas contribuyen en el alumbrar nuestro mundo para alumbrar sobre la tierra. El sol, la luna y las estrellas juegan un papel en gobernar o reinar para señorear en el día y en las noches. Y también que esto, las estrellas y todo esto también sirve para la rotación de la Tierra, y también la rotación de la Tierra con el Sol, y eso de ahí salimos las estaciones y todo eso para poderlas medir. El Sol, la Luna y las estrellas son importantes para separar la luz de las tinieblas también, claramente nos dice la palabra de Dios. Los ángeles, o sea, la primera interpretación es, ¿será que estas estrellas están refiriendo a estrellas literales que Dios creó durante el Génesis? Obviamente creo que no, ¿verdad? Ahora, los ángeles también son referidos como estrellas. Lo vemos en el libro de Jueces 5:20 y Job 38:7. Veamos Job 38:7, por favor. Una buena referencia. Job 38:7. En el libro de Job 38:7. Nos dice así: cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, aquí está hablando cuando Dios estaba fundando el universo, ¿verdad? Y cómo entonces se está refiriendo a que las estrellas del alba eran los ángeles, ¿verdad? Porque dice que se regocijaban, obviamente no pueden ser estrellas literales, sino estrellas, está refiriendo aquí a qué? A los seres angelicales. Sabemos que los ángeles fueron creados en el primer día de la creación, en Génesis 1, ¿verdad? Cuando dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Cuando habla de los cielos, también ahí ya estaba creando entonces, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, está creando el orden angelical. Y fue a través de entonces de los ángeles que Dios comenzó a mostrar cómo iba poblando la tierra. Satanás es referido como una estrella de la mañana, y lo vemos en Isaías 14:12. Que, oh estrella de la mañana, que, oh lucero de la mañana, que caíste, ¿verdad? Y nos habla entonces de su caída, y nos muestra claramente que Satanás es referido como una estrella. Jesucristo como el Salvador venidero es referido como una estrella. Números 24:17, vamos allí. Números 24, versículo 17. Dice la palabra de Dios una profecía, y nos dice así: de sus manos destilan agua, sería Números 24:17. Perdón, dice aquí la palabra de Dios así, 24, versículo 17. Dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob.
y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces muestra muy claramente que se refiere aquí las sienes a de Moab que y era destruirá a entonces todos los hijos de Set. Entonces estrella muestra de muy Jacob. claramente que se refiere aquí Las sienes de a Moab que y era destruirá a entonces todos los hijos de Set. entonces muestra muy Estrella de claramente Jacob. que se refiere aquí Las sienes de a Moab que y era destruirá a entonces todos los hijos de Set. Entonces muestra muy estrella de claramente que se refiere aquí. Entonces Jesús como el Salvador se refiere aquí como la estrella que sale de Jacob. Además, muchos eruditos dicen que quizás también los magos del Oriente utilizaron esa connotación para venir, pues, de que habían visto la estrella en el Oriente, ¿verdad? Para venir a ver al niño Jesús que había nacido, el rey de los judíos. Apocalipsis 22:16 también nos dice la palabra de Dios que refiere al Mesías como la estrella, ¿verdad? Apocalipsis 22 en el estado eterno, versículo 16 nos dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente del mañana, ¿verdad? También Isaías 11:1 lo habla, ¿verdad? Entonces es bien interesante eso. ¿Qué o quiénes eran las 7 estrellas en la mano derecha de Cristo? En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dice entonces allí cuando vamos nuevamente a Juan capítulo 1, versículo 20, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo define prácticamente el texto. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. prácticamente el Las texto. 7, los Las 7 luminarias vamos en a su mano representan 7 mensajeros o ángeles, de griego ángelos, de las 7 iglesias de Asia Menor. Tenemos que entender que la palabra ángelos significa mensajeros o ángeles, hablando de los ángeles que creó Dios. Pero también se puede estar refiriendo a mensajeros, dependiendo del contexto. Entonces, si las estrellas eran ángeles, ¿qué clase de ángeles eran? En primer lugar, vamos a descubrir algunos hechos importantes sobre el término ángel, porque eso es lo que tenemos que estudiar. El sustantivo ángel viene del griego ángelos. En griego significa sencillamente mensajero. No significa principalmente un ser espiritual o ser celestial, aunque eso es lo que solemos pensar. Usando el sentido estricto de la palabra ángel, ángelos, cualquiera que entregue un mensaje podría ser un ángel. O sea, en el sentido estricto de la palabra, una persona que está llevando un mensaje es considerado un ángel, ¿verdad? Porque viene el mismo griego ángelos. En la Biblia, un mensajero o ángel, ángelos, puede ser un ser espiritual, ángeles de Dios, como en Lucas 12:8, o un mensajero humano, mensajeros ángelos, como en Lucas 9:52, Santiago 2:25, Mateo 11:10, Marcos 1:2 y Lucas 7 del 24 al 27. Ángeles de Dios como en Lucas 12:8. Veámoslo entonces como ángeles, como seres espirituales en Lucas 12:8. ¿Qué nos dice la palabra? Y vamos a ir rápidamente en Lucas capítulo 12, versículo 8. Nos dice así. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Ahí está hablando obviamente de ángeles de Dios. Lucas 12:8. Ahora vamos a ver, o un mensajero humano, mensajeros ángelos. Vamos a ver cómo utiliza el mismo griego, pero está hablando de mensajeros humanos, no de ángeles celestiales, sino de mensajeros humanos. Lucas 9:52. Miramos lo que dice la palabra en Lucas capítulo 9, versículo 52. Y nos dice la palabra de Dios así. Y envió mensajeros, ahí está la palabra ángelos, delante de él, los cuales fueron y entregaron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Entonces, aquí vemos claramente que el término ángelos está utilizado para seres humanos, claramente, ¿verdad? Santiago 2:25, vamos allí.
en el libro de Santiago, versículo 2, capítulo 2, 25, versículo 25. El libro de Santiago, versículo 2, capítulo 2, 25, versículo 25. Santiago 2, 25. Y mire lo que nos dice. Santiago 2, 25. Y mire lo que nos dice. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros, hablando de quién, de los espías, está hablando de hombres, y esa palabra mensajeros está con el griego ángelos, pero son mensajeros humanos, y los envió por otro camino. Entonces vemos claramente que estos mensajeros, que entre eso estaba Caleb y estaba Caleb junto con los otros espías, ¿verdad? Él los sacó, por un lado, hablando de los mensajeros con Josué, ¿verdad? Entonces vemos claramente que está hablando de seres humanos. Sucesivamente usted lo puede ver también en Mateo 11:10. Mire lo que dice, Mateo 11:10. Es otra alusión de cómo ese griego se puede utilizar para agentes humanos. Mateo 11:10. Nos dice la palabra de Dios así. Porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero, hablando de Juan el Bautista, delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces utiliza la palabra mensajero o ángelos para referirse a Juan el Bautista. Marcos 1:2 también, Lucas 7:24 y 27 lo puede usted ver por su lado. Pero obviamente la palabra ángelos, el contexto nos va a determinar si está hablando de seres angelicales o seres humanos. El contexto usualmente revela rápidamente si se está refiriendo a uno de los mensajeros celestiales de Dios o un mensajero humano terrenal. En mi opinión, está hablando de humano terrenal. ¿Haría sentido que Cristo usara el término ángel o ángelos para referirse a un mensajero humano particular de cada una de las 7 iglesias? Veamos. Para determinar si Apocalipsis 1:20 y también Apocalipsis 2:1, versículo 8, versículo 12, versículo 18, capítulo 3:1, versículo 7 y versículo 14 se refiere a ángeles celestiales o mensajeros humanos, es difícil, pero sí parece más probable referirse a mensajeros humanos. ¿Por qué? Veamos por qué, hermanos. Puesto que Juan no podía transportar los mensajes por sí mismo y puesto que no había internet o el sistema de mensajería electrónica, en realidad Juan tuvo que enviar el libro que contenía la revelación y sus mensajes individuales a las 7 iglesias a través de mensajería humana o ángelos. Entonces es lo más lógico que debemos de pensar nosotros, es que utilizó mensajeros humanos. Por lo tanto, estas 7 estrellas en la mano derecha de Cristo podrían ser entendidas mejor como los 7 mensajeros humanos enviados a o desde las iglesias ¿sí? Acordémonos que el mensaje del evangelio de Cristo fue encargado ¿a quién? A la iglesia, el ser dispensado, no a los ángeles. Entonces, por eso tenemos que tener el concepto importante de que es un argumento fuerte para ver que cuando se refiere aquí que las 7 estrellas que están en su mano derecha se está refiriendo a 7 ángeles o ángelos, está refiriendo a 7 seres humanos. Deducción, estos mensajeros pudieron haber sido pastores o líderes que habían ido a Pasmos a visitar a Juan, sin saber que Cristo a su vez los usaría para llevar un mensaje importante, el libro de Apocalipsis, de vuelta a sus congregaciones. Ellos se convertirían en ángeles o mensajeros. Acuérdense, viene del griego ángelos. Entonces, acordémonos que por lo menos Juan estuvo también en la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Y obviamente ellos sabían cuál era el paradero de Juan y muy probablemente ellos salieron a visitarle allá en la isla de Patmos y ahí es donde él les da el libro o la revelación del libro de Apocalipsis para que entonces él vaya y lo lea a las 7 iglesias, ¿verdad?
¿Por qué razón no serían ángeles celestiales? Veamos algunas razones. Primero, no hay ninguna referencia en la Biblia donde se nos dice que a las iglesias locales tienen ángeles especiales representantes o seres espirituales. No nos lo dice la Biblia por ningún lado. Ahora, la nación de Israel sí tiene un ángel, ¿verdad? Y nos habla muy bien la palabra de Dios, que es el ángel Miguel, sobre todo en el libro de Daniel. Pero la iglesia no tiene ángeles especiales que estén en las iglesias locales, ¿verdad? O protegiendo en las iglesias locales. Algunas de las interpretaciones de los capítulos 2 y 3 parecen estar dirigidas hacia el ángel de la iglesia, ya que están en la segunda persona del singular. Tú, no ustedes o vosotros. Esto asume que a veces Cristo estuvo corrigiendo al mensajero ángel personalmente a la vez que corregía a la iglesia bajo su cuidado, ¿verdad? Bajo su cuidado. Por eso vemos que cada iglesia tiene una reprensión o una motivación y primero empieza corrigiendo diciendo, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo y así sucesivamente. Primero la exhortación viene al líder y luego a la congregación. Entonces, por eso nos da el mejor significado que la palabra ángel o ángelos está hablando de seres humanos. Es más, Dios nunca corrige a sus ángeles que ya tenemos la tercera parte de los ángeles cayeron con Satanás, pero ahora los ángeles que quedaron, todos ellos obedecen perfectamente al Señor, no tendría por qué estarle haciéndole reprensiones, ¿verdad? Entonces, por eso no puede estar refiriéndose a ángeles espirituales, sino está refiriéndose a seres humanos. Si el mensajero de la iglesia fuera un ángel de Dios, ¿por qué necesitaría ser corregido? Ya que los ángeles de Dios no son pecaminosos ni erran, ¿verdad? Además, ¿por qué el Señor tendría que escribir a uno de sus santos ángeles cuando los ángeles reportan directamente a Dios todo el tiempo? Dios podría dar su mensaje a los ángeles en persona. Y eso es cierto, ¿verdad? Eso es cierto. Lo tenemos en Job capítulo 1, versículo 6, cuando nos habla de los ángeles celestiales con el Señor, ¿verdad? Y sobre todo cuando Satanás viene y dice que se ha considerado a su siervo Job. Tenemos el capítulo 2:1 también de Job, la misma situación. Mateo 18:10, también tenemos lo mismo y Lucas 1:19. El Señor tendría que escribir a uno de los santos ángeles. No tenía por qué estar, ellos reportan directamente a Dios, no tienen por qué estar escribiendo nada, ¿verdad? Apocalipsis 3:5. Además, la observación de Jesús y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Marca una distinción importante en estos capítulos entre Dios el Padre y sus ángeles y las iglesias y sus ángeles. Entonces, vemos claramente que en Apocalipsis 3:5, cuando usted lee, dice allí al mensaje de una de las iglesias, al mensaje de la iglesia en Éfeso, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido, ¿verdad? Y le está dando aquí básicamente el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿no? Y confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces hace una distinción entre al ángel que se le está escribiendo la carta y hacia los ángeles, los cuales van a estar presentes cuando el Señor está confesando su nombre delante de ellos en el cielo. O sea, hay una distinción clara entre cuáles son ángeles humanos y ángeles celestiales. Apocalipsis 1:20c. En cuanto al misterio de los 7 candeleros de oro y los 7 candeleros que has visto, son las 7 iglesias. Los 7 candeleros de oro representan las 7 asambleas locales con las cuales el Señor Jesús quería comunicarse. Entonces, toda la visión de Apocalipsis capítulo 1 nos muestra el Señor estando en medio de sus 7 iglesias. ¿Qué representa eso? Demuestra su omnipresencia y su omnisciencia, porque él está en medio de ellas y él conoce sus obras. Es bien, bien particular cuando veamos después del análisis de las 7 iglesias, que Jesús lo que está analizando ellos es sus obras, ¿sí? Y le está hablando a las iglesias, la iglesia está refiriendo a los creyentes.
y está analizando sus obras. No está analizando si ellos están o no en Cristo. Ellos ya están en Cristo. Lo que está analizando es si sus obras son agradables delante de Él o no y qué correcciones tienen que hacer, ¿verdad? Durante toda la edad de la iglesia. Por eso las 7 iglesias son dadas de una manera eh, representada en estas 7 iglesias, desde Éfeso hasta la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Las 7 iglesias entonces estaban en Asia Menor y todas estaban siendo analizadas de una manera simultánea porque todas existían durante el primer siglo. Por lo tanto, no hay razón también para pensar como algunos teólogos están diciendo de que la iglesia de Éfeso representa la iglesia del primer siglo, la iglesia de Esmirna representa la iglesia del siglo siguiente y así sucesivamente, y que la Odisea representa la iglesia de hoy. Está equivocado totalmente, porque todas estas iglesias estaban siendo exhortadas y motivadas de una manera simultánea y representan las cosas que son, quiere decir toda la edad de la iglesia en general. Usted en el día de hoy puede encontrar iglesias como iglesia de Éfeso en cualquier país, pero también puede encontrar iglesias como la Odisea en el mismo país. Usted puede encontrar iglesias perseguidas como las de China, como puede encontrar iglesias que están básicamente frías o que están tibias, como aquí en Estados Unidos, y ahí sucesivamente. Siempre las 7 iglesias usted las puede localizar en cada edad o en cada siglo que ha pasado la iglesia, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Entonces, es indispensable que nosotros entendamos eso. ¿Qué representan entonces los siete estrellas que están en su mano? Representa a los 7 mensajeros o pastores de las iglesias, ¿verdad? Que son exhortados primeros y luego sus congregaciones. Y entonces, ¿qué representa que estén en su mano 10, en su mano derecha? Quiere decir que Él tiene a nosotros los pastores en su mano, nos tiene protegidos. Él quiere proteger la sana doctrina, como se va a ver después en la exhortación a las 7 iglesias. Él quiere encontrarse a una iglesia pura y sin mancha, ¿verdad? Él se la va a venir a tomar a sí mismo, una iglesia pura y sin mancha en el día del arrebatamiento. Al fin y al cabo va a ser glorificada en aquel día, ¿verdad? Entonces Él está exhortando a su iglesia y vemos claramente que Él tiene a sus líderes en su mano, hermano. Él nos tiene en sus manos. A pesar de los problemas que estamos pasando hoy en día con el coronavirus, a pesar de cualquier otras tribulaciones plural que vamos a pasar, Él nos tiene en su mano derecha, persecuciones, lo que sea, no tenemos por qué temer. Y también la iglesia no tiene por qué temer porque la presencia de Cristo está en medio de ellas y eso representa estando en medio de los 7 candeleros. Para finalizar, hermanos, te quiero mostrar con esta gráfica para que podamos entender entonces cómo poder nosotros distribuir en manera de bosquejo el libro Apocalipsis. Si usted mira la parte de abajo, que es lo más importante que estamos viendo, en el capítulo 1 nos habla de las cosas que has visto. Entonces dice claramente, el Señor le dice en el capítulo 1:19 de Apocalipsis, le dice a Juan, escribe las cosas que has visto. Y las cosas que has visto es la visión de Cristo glorificado, ¿verdad? En medio de sus 7 iglesias y con sus siete estrellas en su mano, los 7 pastores, ¿verdad? Sobre los cuales el mensaje fue enviado. Y vemos claramente que ese es el capítulo 1, las cosas que has visto. Juan tenía que escribir las cosas que has visto. Todo lo que hemos estudiado el capítulo 1 es las cosas que ha visto. Luego el capítulo 2 y 3 le dice allí a él, y las cosas que son, estamos hablando de la edad de la iglesia, las cosas que son, todas aquellas que empiezan a describirse desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, que es la descripción de las 7 iglesias, ¿verdad? Las 7 iglesias. Y vemos después que el Señor le dice a él en el capítulo 1:19, y que también escriba y las que han de ser después de estas. ¿Después de qué? De la edad de la iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Vamos un momentico. Capítulo 4, versículo 1, por favor. Si alguno lee capítulo 4, versículo 1, mire lo que dice. Dice allí, después de esto, ¿de qué cosas? De la edad de la iglesia, lo que es capítulo 4, capítulo 2 y capítulo 3. Capítulo 4:1 empieza. Después de esto, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y viene entonces
lo que es el salón del trono de Dios, en donde el Señor le muestra a Juan desde el capítulo 4, muestra a la iglesia prácticamente en el cielo, manifestada con los 24 ancianos que están alrededor del trono de Cristo, y que muestra la descripción del 4 al 5, y luego también ellos ven que nadie había digno de destapar los sellos del libro de los sellos para tomar posesión de la tierra. Y entonces usted ve que los juicios de la tribulación que están representados en esos 7 sellos, los cuales contienen 7 trompetas y 7 copas, todo eso están dados desde Apocalipsis a capítulo 6 en adelante, ¿verdad? Hasta el capítulo 19, que es cuando Cristo viene por segunda vez a la tierra. Luego entonces tenemos el reino milenial en el capítulo 20, y luego usted tiene el estado eterno, capítulo 21 y 22. Entonces, desde el capítulo 4 al capítulo 22, todo el resto del libro de Apocalipsis son las cosas que han de ser, lo que es el futuro, lo que está en el futuro en relación al tiempo que estaba viviendo Juan, ¿verdad? Juan estaba viviendo durante la edad de la iglesia, y la edad de la iglesia no terminó con la muerte de Juan, va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Es interesante ver, hermanos, que no hay mención de la iglesia sobre la tierra desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 19. Ya en el capítulo 19 se ve el Señor viniendo con su iglesia vestida de lino fino, y el lino fino son las buenas obras de los creyentes, ¿verdad? Y nos habla que ya viene la iglesia glorificada, ya viene recompensada y viene vestida de boda, ¿sí? Por eso hablamos de que el rapto es pretribulacional. Cuando usted ve, ya Jesús no aparece sobre la tierra como en la descripción de Apocalipsis capítulo 1, teniendo las 7 iglesias alrededor, y los 7 pastores sobre su diestra, ¿verdad? Las 7 estrellas sobre su diestra. Ya no aparece sobre la tierra. La descripción de Cristo aparece él en el trono del cielo, desde Apocalipsis 4 al capítulo 19. Y aparece con su iglesia, representada los 24 ancianos, que son prácticamente hombres de toda tribu, nación y lengua, como lo veremos después en Apocalipsis capítulo 5. Nos muestra que ellos son los que han sido redimidos de toda lengua, de toda nación, y está hablando de la iglesia en el cielo, ¿verdad? Entonces es interesante ver eso. Acordémonos, hermano, entonces si usted quiere aprender bien cómo dividir el libro de Apocalipsis y cómo estudiarlo, está la guía en el versículo 19 y su interpretación en el versículo 20, ¿verdad? Las cosas que has visto, capítulo 1, las cosas que son, capítulo 2 o 3, la edad de la iglesia, y capítulo 4 al 22, las cosas que han de suceder después de estas, que es la tribulación mundial, la segunda venida de Cristo, el reino milenial, y después del reino milenial obviamente está el juicio del gran trono blanco de los inconversos, y después de eso un cielo nuevo y una tierra, el estado eterno, capítulo 21 y 22. Esas son las cosas que han de ser después de estas, ¿no? Entonces, hermano, este es mi estudio. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos, que nos bendiga, pues, y si tiene alguna pregunta o comentario, pues estoy disponible. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú muestras que estás en control, Señor. Estás en control de las iglesias y su liderazgo, Señor, para corregirlas, para motivarlas, Señor. Gracias porque las 7 estrellas representan a los 7 mensajeros, a los líderes de las iglesias, Señor, a nivel mundial, desde la edad del primer siglo, Señor, hasta que se acabe la dispensación de la iglesia. Gracias, Padre, porque tú estás en medio de la iglesia, tú no nos has dejado solo, muestras tu omnipresencia y tu omnisciencia. Tú sabes cuáles son nuestras obras, qué hemos hecho bien, qué, no hecho, qué hemos hecho mal, qué podemos corregir, Señor. Y gracias, Padre, porque tú no nos has dejado solo, sino que tú prometiste estar todos los días hasta el fin con nosotros, Señor. Padre, te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos que hemos aprendido, Señor, a cómo tener un buen bosquejo del libro Apocalipsis, de las cosas que eran, Apocalipsis capítulo 1, de las cosas que son, capítulo 2, capítulo 3, y las cosas que han de suceder después de estas, capítulo 4 al 22. Bendícenos pues en Cristo Jesús. Amén.